Bueno, precisamente a propósito del hashtag Debate la Cultura Mesa Capital, lo que quería era que entráramos en la conversación sobre la revolución digital. Noticias instantáneas, transmisión en vivo, redes sociales, realidad virtual. ¿Qué tanto? Y esto es una pregunta que uno se podría quedar acá horas hablando. ¿Qué tanto realmente afecta eso el periodismo cultural? El cultural, digamos, todo sí, pero concentrémonos en el cultural. Porque tú hablabas, quiero saber el tema de la investigación. Digamos, toda esa investigación y queda en un tweet o queda en un streaming. Y el tema de las redes, que tú hablabas de una conversación que surge que es importante. Mi preocupación sigue siendo si de verdad aporta o no a el tema que nos trae hoy. Entonces, si quieres, María Paula. Bueno, yo arrancaría diciendo que yo creo que lo que ha sucedido con las redes, que es como tener conversaciones masivas e instantáneas, sí aportan a la agenda cultural, aportan a que tengamos un espacio, otro, donde un poco hacer ese ejercicio de espejo que yo creo que uno hace con los medios, con la televisión, con la radio, pero entonces ahora lo hacen las redes y yo personalmente lo disfruto, aunque sean difíciles muchas veces, ¿no? Que es como, por supuesto, hay atrás algo comercial, hay tweets que están promocionados y me están como bombardeando como base la publicidad y para lo que está hecha sobre algo en específico, pero encuentro la oportunidad de, ¿no?, voces y relatos que de otra forma, ¿dónde más los puedo ver? Sí. Pero eso quiere decir que tú, por ejemplo, no te lees o te ves, no sé, no voy a hablar de los nuestros, pero el New York Art, claro que el New York Times con Arts es pura agenda, ópera, pues lo que está sucediendo, pero no sé, digamos medios más especializados de periodismo cultural que de pronto el BBC Arts a ratos tiene cosas nuevas o medios específicos. Sí, pero iba a que tanto, por ejemplo, en lo local los medios están capturando ese momento, ¿no? Yo creo que hay una resistencia como a tener todavía una agenda muy clásica, muy clásica. Entonces, sobre realidad virtual cuando sale algo, sobre lo que está pasando con ciertos espacios culturales cuando sale algo, un debate interesante sobre lo que la realidad virtual le ha hecho a los museos. No, eso no lo tenemos todavía. Eso sí aparece en otros espacios, como los medios que acabas de mencionar. Acá no todavía. Y yo sí creo que hay que empezar a hacer esas historias de, bueno, ¿ahora qué significa? Dame ánimos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿Estamos construyendo unos jóvenes periodistas que lo van a hacer ustedes que son profesores? ¿Enseñándoles? Yo a veces me muero como de la frustración y de pronto cuando veo la luz, porque creo que si no hacemos un trabajo juicioso de replantearnos estos temas en la academia, y el periodismo es tan resistente al cambio que pues en muchas escuelas que se quedaron en el siglo XX todavía como enseñando formatos clásicos y tratando de formar críticos que nunca van a tener una columna en un medio para hacer la crítica sobre eso. Y luego unos jóvenes que son muy dados a ser gamers, tiktokers y demás, sí, pero que desde hace mucho tiempo, por lo menos 15 años, están metidos en las redes conversando. ¿No les parece atípico movilizarse por las redes y un día hacerlo también en las calles? Están combinando mucho más sus artistas con su pensamiento político y en razón de eso toman acciones de las que sean. Llegará el momento en que estas acciones sean en las urnas también, y para ellos no es raro, ese debate no es raro. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, no es que sea evidente, pero creo que hay una oportunidad para empezar a tener conversaciones sobre esa como suerte de coherencia, que pasa lo mismo con el medio ambiente. Se comportan distinto que las generaciones que crecimos en otro momento, pre-redes, pre-internet. Muy bien, segunda vez que en este programa hablamos de las nuevas generaciones y la esperanza que tenemos en que de pronto sí, en efecto, esos cambios que se han visto en las calles lleguen a verse en tangibles resultados, productos, proyectos. Alejandro, ¿qué puedes decir tú sobre el tema de la relación de lo digital con el quehacer? Pues es que, digamos, a mí me toca por supuesto estar del lado del optimismo en tanto trabajo para un medio digital, pero genuinamente lo estoy, como que ya también digamos, esta lógica de la crisis del periodismo, bueno, llevamos ya 20 años de crisis, esto sí que es como ya la verdadera nueva normalidad. Ahora bien, yo creo que eso que llamamos crisis o renovación o revolución del periodismo afecta, por supuesto, al periodismo en general, pero al periodismo cultural en particular en una cosa, y es que si bien el periodismo político ha tenido que reinventarse dentro de sus lógicas y no sé qué, el periodismo deportivo ha tenido que reinventarse dentro de un montón de lógicas,
los escenarios del periodismo político siguen siendo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, las noticias del periodismo político siguen ocurriendo generalmente en los mismos espacios, generalmente los mismos protagonistas, etcétera, etcétera. El deporte también, pues hoy en día se cubre como las cosas gamers y hay este tipo de campeonatos de videojuegos, pero esencialmente siguen pasando los mismos escenarios clásicos. Al periodismo cultural, mientras le llegó la roya digital, al periodismo también se lo llegó a la industria, ¿no? Entonces, ya no solamente hablar de los teatros, de la librería, de todo ese tipo de esos escenarios, digo, clásicos de la cultura, sino que llegaron un montón nuevos. Entonces nos toca ahí aprender de algoritmos y nos toca aprender de TikTok y nos toca aprender de todas esas cosas. O sea, la cultura ya no sucede donde solía suceder únicamente. Y eso es bien... Pero eso también es cultural. Es decir, es un gesto cultural ser ahora TikTokers, digamos, también se debería entender así. Y debe leerse de esa manera, exacto, ¿no? Sobre la pregunta además también, digamos, como de la investigación y el miedo de que una gran investigación quede en un tweet, casi que lo veo al revés, ¿no? Antes el miedo era, pucha, todo este esfuerzo que hice para una nota que pues se publica y bueno, el periódico, incluso la misma revista, tenía la idea esencial de ser un poco efímera, ¿no? Se publicaba y el que la leyó en el mes y el que se publicó lo leyó y el que no se fue pues a madurar aguacates. Hoy en día el periodismo cultural, bueno, el periodismo en general está quedando como un archivo de acceso que es interesante, ¿no? Digamos, hablando de investigaciones culturales que hayan llevado muchísimo tiempo, vuelvo a Manuela Saldarriaga, que en 070 hizo una investigación que le tomó meses sobre cómo para los cineastas paisas poder rodar en el centro de Medellín significaba tener que hacer negocios, pagar vacunas a las bandas que tienen el control del centro de Medellín. Esa investigación, que es increíble, la puede leer hoy quien quiera y no le toca irse a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Ya lo hizo Manuela. Ya lo hizo Manuela, por un lado, pero queda ahí como archivo. Entonces me parece también la idea como el repositorio de la conversación cultural que va desde el TikTok y los booktubers y todo esto, hasta la investigación, como digo, ese ejercicio de Manuela es un reportaje clásico, pero que convive en toda la conversación de lo cultural y sucede dentro de Internet. Entonces, a mí me parece que es interesante y pues obvio, insisto, dirijo un medio digital, entonces pues no va a salir aquí a decir que desastre lo digital, pero yo realmente soy genuinamente muy optimista de lo que puede pasar. Y para cerrar, porque sé que estoy hablando un montón en esta parte, pero también otra cosa que para 070 ha sido clave ha sido dejar de pensar en audiencias, ¿no? Yo creo que lo que pasó en los últimos años en las calles de Colombia nos demuestra que quienes están interactuando con el periodismo no son audiencias, que suena como una categoría muy del mercado, sino un montón de nuevas ciudadanías que son súper interesantes y que llamarlas audiencias define una relación muy siglo XX con el periodismo, que es como yo consumo, cuando hoy en día esas personas que están leyendo, más jóvenes, que están leyendo periodismo, también están produciendo un montón de cosas al mismo tiempo, no solo cultura, sino crítica cultural, sino investigación cultural. Entonces, ¿cómo están haciendo eso? Desde todos los lados. Yo creo que, por ejemplo, si entendemos la cultura como un rango amplio, ver, por ejemplo, la manera en la que desde las calles y desde Instagram y desde las redes se cubrió la movilización social del 21N de 2019 es una muestra clarísima, ¿no? Y eso es, de entrada, una contranarrativa mega poderosa. O sea, es que ya cualquier medio que quisiera publicar al cuarto día del paro nacional, paro, terminan desmadres, protagonizado por Capucho, era mentira. O sea, se les caía la idea, pues porque era solo abrir Instagram y ver cómo la gente estaba cubriendo de manera responsable, en su mayoría de los casos, estaba contando lo que estaba pasando en las calles y desde el arte, desde la música, desde el mismo mix que significa hacer una story, ¿no? Una story no es simplemente grabar y publicar, sino entonces se le pone la música, se le pone el sticker, eso es producción cultural y eso es cubrimiento cultural también. Entonces, yo sí estoy como del lado absoluto, del absoluto optimismo de la entrada de lo digital a lo